Hola, bienvenidos a la recomendación literaria del día de hoy y les traigo hoy un libro, o bueno, más bien dos, que valen muchísimo la pena y que verdaderamente son obras de arte en todos los sentidos y tienen esa peculiaridad de que son súper conmovedoras. Eh, lo que vamos a analizar el día de hoy es esta belleza que se llama Maus de Art Spiegelman. Vamos a analizar primero, evidentemente, el primer tomo que se llama Mi padre sangra, historia. Y la segunda parte que se llama Y aquí comienzan mis problemas. Y pues nada, tendríamos que pues primero hablar del autor, hablar de las condiciones sociales y políticas y económicas que llevaron a hacer posible la existencia de Maus. Y bueno, tendríamos que ubicarnos más o menos a finales de los años 70. Tendríamos que ubicarnos en Nueva York y tendríamos que decir que siempre las crisis generan efectos muy relacionados con la creatividad. Y si tuviéramos que ubicarnos, como ya les dije, en Nueva York a finales de los años 70, tendríamos que entender que era una ciudad quebrada, una ciudad marcada por la violencia, una ciudad con pésimos servicios, y extrañamente, a la par de esa ciudad quebrada y de ese ambiente en donde, digamos, la desesperanza marcaba una de las ciudades emblemáticas del mundo, tendríamos que decir que nacieron muchas cosas. Para empezar, en el género musical nació el punk, nació el new wave, hubieron grandes pintores, y hubieron grandes documentalistas y todo eso se generó a final de los años 70. Y si tuviéramos que hablar de ese punto emblemático, tendríamos que decir que el cómic también se modificó en cierto sentido. Nosotros sabemos que Art Spiegelman, quien es el autor de la obra que estamos analizando ahora, no nació en Estados Unidos, sino en Estocolmo, en Suecia, porque él es hijo de dos migrantes polacos que evidentemente primero, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, migraron de Polonia a Suecia y después decidieron migrar de Suecia a Estados Unidos, básicamente a Nueva York. Y sabemos que pues Alex Spiegelman, con ayuda de su esposa, hicieron una revista que se llama Rogue, que es una revista norteamericana, una revista que tiene muchísimo que ver con esta cuestión de el cómic alternativo. Y Maus seguramente es la obra más importante. Maus se publicó en dos periodos. Primero se publicó en 1980, la primera parte, que es una verdadera belleza, aquí está. Esta obra básicamente se centra en la historia de su padre en el gueto de Sosnowiec, que es un gueto polaco en donde los nazis decidieron meter a todos los judíos de Polonia para tratarlos controlados. Y la primera parte de la novela se centra en la manera en que se vivía dentro del gueto. Y si tuviéramos que hablar acerca del punto como general de la obra, tendríamos que decir que se ubica unos cuantos años antes de comenzar la guerra y vamos viendo esta relación de lo antisemítico y es verdaderamente preciosa en todos los sentidos. O sea, tiene la peculiaridad de que los personajes se dividen en tres, son los ratones, que son los judíos, los gatos, que son los nazis, y los cerdos, que son los polacos que colaboraron con el régimen nazi. Esta es la ilustración de Art Spiegelman y siempre se ha caracterizado por ser muy valorada por la crítica. Sabemos, como les había dicho, que el primer tomo que se hizo en entregas dentro de la revista Rogue, que era la revista que hacía con su esposa, se fue publicando poco a poco y al final se ganó por primera vez una novela gráfica, se ganó el premio Pulitzer, que tiene este detalle que les estaba contando, que es verdaderamente preciosa en todos los sentidos. Y en 1990, ya cuando Art Spiegelman ya tenía pues un reconocimiento, sobre todo en la construcción de este mundo de las historietas alternativas, eh,
postuló a la beca Guggenheim, que como todos sabemos es una de las becas más importantes del mundo, y obtuvo la beca para construir el segundo tomo, que es este que está aquí, que como ya les había contado es la segunda parte, que se llama Aquí comienza mis problemas, que es una parte dedicada básicamente al modo en que tuvo que sobrevivir su padre dentro de Auschwitz. Miren, el dibujo de Art Spiegelman es tan importante y tan bello que esta es la manera en que abre la portada, ¿no? Como les había comentado, esta peculiaridad de, eh, de estos trazos oscuros, de esta belleza muy, muy peculiar. Miren, esto que está aquí es verdaderamente bellísimo y espectacular. Y el desarrollo de la obra es fantástico. Miren, pasa una cosa muy, muy peculiar. Dentro del mundo de la literatura, dos de los grandes autores, que son Jorge Semprún y Primo Levi, que son dos autores que hablan acerca de la sobrevivencia dentro de los campos de concentración. Uno es francés, franco-español, y el otro es italiano. Los dos fueron prisioneros, vivieron en primera persona estos detalles de la brutalidad. Y nos damos cuenta de que Primo Levi y Jorge Semprún publicaron esas dos grandes obras, uno que se llama El largo viaje y el otro que se llama Si esto es un hombre. Se publicaron 15 o 20 años después de que habían dejado los campos de concentración. No publicaron inmediatamente. Y entonces, pues Art Spiegelman tiene ese pequeño detalle que a pesar de que es un hijo de un sobreviviente, nunca su padre le había contado acerca de lo que tuvo que vivir tanto en el gueto como en Auschwitz. Y la peculiaridad es que hay una historia familiar muy interesante, porque no todo se desarrolla como dentro del campo de concentración y el gueto, sino se desarrolla en que él tiene que estar constantemente tratando de hacer de que su padre le hable de estos dos momentos pues, fantásticos y a la vez brutales de la historia de la humanidad. Y él tiene que ir sacándole, pues básicamente con un gotero, las historias poco a poco porque él no se siente cómodo de hablar del holocausto, no se siente cómodo de hablar de este modo tan brutal de vivir en los guetos. Y la obra se va desarrollando de esa manera, él entrevistando a su padre tratando de recordar y de hacer todo lo posible por reconstruir un pasado tan doloroso. Y bueno, si tuviéramos que hablar sobre el reconocimiento, sabemos que se ha traducido la obra más o menos a unas 50 lenguas. Sabemos que la editorial MC, que es la que yo tengo, ha hecho una buena distribución en México. Yo les he comentado que siempre busco que el material que recomiende sea muy, muy accesible para todos. Y pues sí, sabemos que Art Spiegelman tiene dos o tres obras más que son verdaderamente importantes dentro de la historia del cómic, dentro de la historia de la novela gráfica, pero créanme que nunca ha alcanzado un mayor esplendor su obra que en Maus. Y dentro de esta tradición, que básicamente es el cómic por entregas en revistas alternativas, porque al final nos damos cuenta de que también existe una historia alternativa. Sabemos que no todo tiene que ver con las grandes potencias y con los números brutales, sino que también podríamos hablar a detalle acerca de lo que pasaron las familias, acerca de qué manera afectó la vida de estas personas. Desafortunadamente, la madre Art Spiegelman nunca se recuperó de Auschwitz ni de los gatos y pues se suicidó. Y eso ha marcado muchísimo la historia de este personaje. Pero bueno, no quisiera que entráramos en muchísimos más detalles porque la obra es magnífica y es muy profunda y créanme que tampoco es mi interés como contarles de hacia qué va, sino de recomendarles y hacerles como muchísimo más accesible la obra. Y pues me gustaría que me comentaran, que me digan qué piensan al respecto. Ya leyeron la obra, les interesa, les gusta, les parece relativamente importante. Sabemos que hay una película, sabemos que hay muchos trabajos alternativos. Y me gustaría que me comentaran, si no, díganme qué más quieren, de qué quieren que hable, qué les parece este momento que le estamos dedicando al cómic y a la novela gráfica.
Y me gustaría que me regalara un like. Ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba. Si no le gusta, con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí, que dice suscribirse. Lo aplasta. Al lado hay una campanita, también lo aplasta. Y lo único que va a pasar es que ahora que estamos en estas recomendaciones literarias, va a llegar esto directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.